Saludos, apreciados participantes de este interesante evento. Para mí es un verdadero placer poder compartir con todos ustedes en este vivero de ideas epistémicas. Por ello que quiero darle las gracias a la doctora Crisálida Villegas, quien fue la persona que me invitó a participar y poder compartir con todos ustedes una temática que he titulado La publicación desde la perspectiva del pensamiento transcomplejo. ¿Quién les habla? El doctor Jordis Salcedo. Una de las cosas que más les preocupa a los doctorantes y a los investigadores noveles es el hecho de tener que publicar un artículo científico o un artículo de revisión. Y la interrogante más común entre ellos es cómo publicar y dónde publicar. Para poder publicar, primeramente se debe cumplir con unas exigencias propias de la editorial o la revista donde vamos a enviar la propuesta para una posible publicación. Para ello necesitamos tener una producción intelectual, y para poder tener esa producción intelectual es necesario escribir, y escribir es todo un arte, como lo planteó el doctor Mornes. Es una habilidad que poco a poco puede convertirse en una destreza dependiendo el tiempo y la dedicación que nosotros le demos a la escritura. De tal manera que para poder publicar necesitamos contar con una producción intelectual, la cual debemos escribir. Es decir, entonces, que si pretendemos publicar necesitamos escribir, cumpliendo con las normativas que exige la revista donde vamos a elevar nuestra propuesta de una posible publicación. ¿Cómo publicar desde el pensamiento transcomplejo y no morir en el intento? Debemos tener claro que la comunicación académica y científica tiene dos vertientes fundamentales. La primera de ellas es la divulgación del conocimiento. Esta divulgación del conocimiento está relacionada con dar a conocer el conocimiento de forma general a una población bastante amplia. Y la difusión está relacionada con el caso que nos ocupa, porque la difusión es la propagación del conocimiento entre especialistas y constituye un tipo de discurso diferente. Contiene un conjunto de elementos o signos propios de un discurso especializado y de una estructura que constituye un elemento fundamental a la hora de valorar la producción científica o académica. Desde este punto de vista, yo comparto hoy con ustedes algunos elementos que deben considerarse a la hora de pretender hacer una publicación desde el pensamiento transcomplejo. El primero de ellos es la selección del tema. El tema debe ser seleccionado de manera muy rigurosa. No puede ser una selección de un tema que el investigador o el autor de ese manuscrito o de esa producción intelectual no domine. No aceptes que te impongan un tema que a ti no te guste, que a ti no te llame la atención, que no te motive. No tomes un tema para escribir simple y llanamente porque es el tema que está de moda.
el tema que tú selecciones debe ser un tema que sea de tu dominio, sea de la rama específica del conocimiento o de la disciplina del conocimiento en el cual tú te encuentras inmerso. El segundo elemento a considerar está relacionado con impregnar el tema que tú has seleccionado desde el discurso escrito con los elementos que identifican a la transcomplejidad, como lo son sus principios, su epistemología, su lenguaje. Y por supuesto utilizar en ese discurso escrito citas de los autores que han venido construyendo el estado del arte de la transcomplejidad, en preferencia aquellos autores que forman parte de la red de investigadores de la transcomplejidad, para que ese discurso escrito tenga el sustento suficiente, tenga esa identificación con el estilo, la forma y la epísteme transcompleja. El tercer elemento está relacionado con la selección de la revista o la editorial donde se va a enviar el artículo para su posible publicación. La selección de la revista o la editorial es de suma importancia porque cada revista o cada editorial tiene unas normativas propias que la identifican, que le dan su identidad. Si bien es cierto que existen algunos elementos que coinciden en la estructura de los artículos científicos o los artículos académicos, no es menos cierto que cada editorial adapta esa estructura a sus normativas internas que están relacionadas con el tipo de letra, la extensión del manuscrito, el tiempo de recepción y de respuesta, de aceptación o no para la publicación del artículo y otros elementos que deben ser tomados en cuenta. De tal manera que existen elementos a considerar que van a ser complementados en el próximo espacio, pero que estos tres elementos son fundamentales antes de comenzar a escribir tu discurso escrito o tu producción intelectual para enviarlo a una revista académica o científica. Y de esta manera no morir en el intento de tener una publicación. Continuando con los criterios para publicar desde el pensamiento transcomplejo y no morir en el intento, el cuarto criterio está relacionado con las normas para autores. Una vez que se ha seleccionado la revista a la cual se va a enviar el paper o el manuscrito o la producción intelectual para su posible publicación, es necesario revisar las normativas que tiene esa revista para los autores. Y esto es un elemento fundamental, porque muchas veces el fracaso o la no aceptación de los artículos para su publicación en la revista tiene que ver con el no cumplimiento de las normas establecidas para los autores por esa revista. Y esto a su vez está relacionado con algo que yo he venido notando entre algunos colegas y algunos pares, en la forma como se pretende generalizar respuestas como para publicar un artículo científico lo que hace falta es cumplir con las normas APA
Cuando alguien pregunta, yo he escuchado respuestas como esa. No, bueno, las normas APA, que esas son las normas internacionales, y pretenden generalizar, obviando que existen criterios propios de cada revista que están relacionados con esas normativas para los autores. De tal manera que entonces yo recomiendo que se revise de forma exhaustiva esas normativas, porque muchas de las revistas actuales cuentan con formatos que deben de ser llenados y que deben cumplirse las normativas que están allí, y estas normativas están relacionadas con el estilo, la gramática, la estructura del artículo, la forma de organizar todo el contenido de el paper. Y entonces muchas veces por desconocimiento de las normativas internas de la revista caemos en errores. El quinto criterio guarda relación con el criterio anterior, y es de revisar y leer los artículos de la revista que hemos seleccionado. Fíjense que es recomendable revisar sobre todo la última publicación de esa revista. En la medida de lo posible debemos buscar el último volumen publicado por esa revista, y así poder visualizar el cumplimiento de las normativas para autores en los artículos que la revista está publicando. Como entonces ahí al visualizar las referencias, ahí vamos aclarando muchas dudas, la estructura, los márgenes, tipo de letra, todo ello podemos visualizarlo al leer los artículos de las publicaciones más recientes de la revista que hemos seleccionado. Y el sexto criterio es, antes de enviar el paper para su posible publicación, es necesario que nos aseguremos de haber cumplido con todas las exigencias de la revista, es decir, de haber cumplido con el criterio número 4, que son las normativas para los autores. Para ello, yo recomiendo utilizar lo que yo he llamado el arbitraje interno, que no es otra cosa que solicitar el apoyo de nuestros pares de confianza, nuestros colegas, y enviarles el artículo que hemos escrito y las normativas de la revista, pedirle ese apoyo para que lo revisen con ese criterio profesional apegado a las normativas de la revista, y luego que has hecho ese ejercicio, vuelve a revisarlo tú para estar seguro de que has cumplido con todas las exigencias planteadas por la revista. Y una vez que te hayas asegurado de ello, entonces envía tu paper a la revista para su evaluación y su posible publicación. De esta manera hemos abordado 6 elementos o 6 criterios fundamentales para la revisión y posible publicación desde el pensamiento transcomplejo y no morir en el intento. Ya para ir finalizando mi intervención, les presento algunas ideas de cierre de forma reflexiva. Primera reflexión de cierre está relacionada con el cumplimiento de forma rigurosa de todas las normativas exigidas por la revista que fue seleccionada para la posible publicación del paper que se está generando. La segunda reflexión está enfocada en la selección del tema y el dominio del mismo. Es necesario que la temática que selecciones sea una temática de tu agrado, que no sea una temática impuesta, y que por supuesto esta temática esté enmarcada dentro de la línea editorial
de la revista que seleccionaste para enviar tu paper para una posible publicación. El tercer elemento reflexivo de mis ideas de cierre tienen que ver con la utilización de los elementos de la transcomplejidad. No basta únicamente con colocar en el título la palabra transcomplejidad, porque esto pudiese convertirse en un elemento negativo a la hora de la evaluación para la posible publicación del paper, porque debe haber una relación entre los elementos que conforman el título y el discurso escrito que estructura toda tu producción intelectual. Es por ello que debes utilizar los principios de la transcomplejidad, su epistemología, su lenguaje y, por supuesto, como dije hace rato, citar a los autores que han venido construyendo el estado del arte transcomplejo. El cuarto elemento reflexivo está relacionado con el dominio del tema y la actualización permanente que necesita un investigador que pretende escribir un artículo científico para su posible publicación. Es necesario revisar constantemente el estado del arte del tema sobre el cual estamos escribiendo. Asimismo, es necesario la dialéctica, el encuentro con nuestros pares para intercambiar ideas, para reflexionar sobre el tema que nos interesa. Y la quinta y última reflexión por el día de hoy está relacionada con la persistencia y el entusiasmo para continuar intentando la publicación del paper en una revista. Si por alguna razón fuese rechazado tu producción intelectual que enviaste a la revista seleccionada por ti, no debes abandonar a buenas a primeras la intencionalidad de publicación, porque esto forma parte de las experiencias que debe vivir un investigador. Los más brillantes científicos y escritores en algún momento de su vida tuvieron que pasar por esa experiencia poco alentadora de el rechazo de su producción intelectual por parte de alguna revista. De tal manera que si te llegase a suceder, lo que debes hacer es reflexionar, revisar lo que enviaste, tomar en cuenta las observaciones si te las hicieron los árbitros de la revista y reorientar el paper y volverlo a intentar, bien puede ser en esa misma revista o en otra revista. Es decir, es necesario revisar los elementos que posiblemente fueron considerados como negativos para la publicación de tu artículo científico. Bueno, estos son los elementos reflexivos que me permiten cerrar mi intervención. Gracias por su atención.